Hola hermanos, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a un nuevo servicio en casa de la Iglesia Ríos de Agua Viva. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean sobre cada uno de ustedes. Ahora les invitamos a cantar con corazones agradecidos a nuestro Dios salmos, himnos y cánticos espirituales. Padre, nos acercamos ante ti para bendecir, para alabar y para adorar tu glorioso nombre. Te damos gracias en el precioso nombre de Jesús por la bendición que nos das, Señor, de estar una vez más reunidos como familia para escuchar tu palabra, para cantarte a ti, para exaltarte y para bendecirte. Y vamos a agradecer a nuestro Dios con lo que dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aleluya. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor
y nada nos faltará, Señor. Tú has prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Leemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, a partir del versículo 1 hasta el versículo 10, lo siguiente. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviado por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Señor. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exaltar al Cordero de gloria. Al que vive, reina, adorar al Dios altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios.
de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exaltar al Cordero. Dios altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios, exaltar al Cordero. Al que vive y reina, adorar al Dios altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Te adoramos, Señor, te exaltamos, te bendecimos y te damos muchísimas gracias por esta maravillosa salvación en Jesucristo. Gracias, Señor. Amados hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas,
solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Oh, oh, Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Me bastará tu amor, Jesús. Tú eres todo para nosotros, Señor. Tu amor es más que suficiente. Gracias, Padre. Muchas gracias.
Buenos días, mis hermanos. Nuevamente nos volvemos a encontrar a través de este medio y hoy vamos a estar revisando en la Escritura el tema de la obediencia, o mejor aún, la vida de obediencia. Y cuando hablamos de obediencia, bueno, una de las cosas que sabemos es que es una de las cosas con las que no nacemos. Es algo que tenemos que aprender. De hecho, somos rebeldes por naturaleza. Nos cuesta mucho obedecer. Y un ejemplo clásico está en los niños. Los niños por naturaleza son desobedientes y se requiere enseñarles desde temprana edad a ser obedientes. Y esto es algo que se aprende en el hogar, es algo que se transmite primeramente de los padres a respetar esos niveles de jerarquía que existen en la familia, que existe en la sociedad, que luego la obediencia se requiere en el colegio, se requiere después en la universidad, en los trabajos, en fin. Siempre necesitamos estar, o siempre vamos a estar sujetos y vamos a tener la necesidad de ser obedientes a nuestras autoridades, a los que están por encima de nosotros. Un concepto de obediencia que podemos tener, o para tener un concepto de este término, es una actitud de acatar órdenes, reglas, comportamientos. De hecho, es un valor muy importante, como decía anteriormente, para mantener buenas relaciones. En el sentido estricto, la obediencia se refiere a cumplir y a aceptar la voluntad de una autoridad. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros, queremos ver este concepto en la Biblia, vamos a ver tres aspectos que nos enseña la Biblia. Pero antes de continuar, vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude, que nos ayude en esta mañana. Bendito y amado Padre, bendito Dios, queremos venir a ti en esta mañana y queremos pedirte, Señor, que seas tú en medio de nosotros, que seas tú a través de esta palabra que podamos tener para que sea de edificación para cada uno de nosotros. Te pido por mis hermanos que están del otro lado para que puedan recibir de ti esta administración, y también a todas aquellas personas que también nos ayudan, nos acompañan en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, el primer nivel o el primer aspecto que me gustaría compartir con ustedes acerca de la obediencia está en primer lugar que tenemos un mandato. Ahora, ¿cómo se origina ese mandato? Bueno, tenemos el origen en el Génesis, cuando precisamente por causa de la desobediencia del hombre, la raza humana experimenta una caída, y es la catástrofe de la raza humana, la tragedia de la raza humana, porque fuimos separados de la presencia de Dios. Pero el Señor no nos dejó, huérfanos, sino que nos mostró un camino. Y ese camino es un camino de obediencia, y nos lo hizo, nos dio una ley para cumplir a través de un mandato. Entonces, fíjense, hay una escritura que quiero compartir con ustedes que está en Deuteronomio 5, que es la ley moral de Dios, una ley que no caduca. Es una ley que es dada a todo ser humano, sean creyentes o no. Y fíjense que dice, para ir un poco sobre la marcha, Deuteronomio 5, del verso 5 al 21, en la Nueva Traducción Viviente, tenemos la lista de los 10 mandamientos, que comienza en el versículo 7, dice: no tengas ningún Dios aparte de mí. Dice: no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen, no te inclines ante ellos ni les rindas culto. En el verso 11 dice: no hagas mal uso del nombre de Dios.
En la otra versión dice, no uses malamente el nombre de Dios, o no uses el nombre de Dios en vano. En el verso 12 dice, guarda el día de descanso, es un mandato. Honra a tu padre y a tu madre, ese es el primer mandamiento con promesa. Y después están el resto de mandamientos que tienen esa relación también o se refieren a nuestra relación con nuestro prójimo. Dice, no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio contra tu prójimo, no codicies. En fin, el Señor mostró a través de estos 10 mandamientos su voluntad. Y una de las cosas que tenemos que tener bien claras es que Dios es la autoridad máxima. Si la obediencia es sujetarse a la autoridad inmediata que tengamos, por ejemplo, nuestros padres cuando somos niños, nuestros maestros, después cuando vamos al colegio, en los trabajos, cuando tenemos un jefe, bueno, la autoridad máxima que nosotros tenemos es Dios, es el Señor, es el creador de todo. Entonces, esta ley moral es de perfecto cumplimiento para todos. ¿Okay? Antes de la caída del hombre, bueno, la relación que el hombre tenía con Dios y Dios con el hombre era perfecta. El hombre estaba en perfecta armonía con Dios y podemos entender que estaba en perfecta obediencia con Dios. Ahora, una de las cosas que también en este primer nivel que estamos revisando, este primer aspecto que estamos revisando, la obediencia hay dos caminos, el camino de la obediencia y el camino de la desobediencia, que trae consecuencias. ¿Okay? Esto lo vemos también en el libro Deuteronomio, capítulo 28, en los primeros versos, en la Nueva Traducción Viviente dice, si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entregó hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos, tus hijos y tus cosechas serán benditas, las crías de tus rebaños y manadas serán benditas, tus canastas de fruta, tus panaderas serán benditas. Vayas donde vayas, todo lo que hagas será bendito. Fíjense qué bendición, ¿no? El camino de la obediencia trae estas maravillosas promesas, estas consecuencias maravillosas, pero por supuesto que el camino contrario, que vendría a ser el camino de la desobediencia, también trae sus consecuencias. Eso lo vemos en el mismo Deuteronomio 28, del 15 al 19, dice, pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entregó hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Tus ciudades y tus campos serán malditos. Tus canastas y tus paneras serán malditas. Tus hijos y tus cosechas serán malditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán malditos. Vayas donde vayas y todo lo que hagas será maldito. ¿Qué les parece? Bueno, este es el primer nivel. Ahora, todavía quedándonos en este primer nivel, hay en Josué una palabra bien importante. Que también es un mandato, el mandato que el Señor le dio a través de Moisés a Josué cuando le tocó sustituir a Moisés en el liderazgo y conducir al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Eso está en el libro de Josué, capítulo 1, verso 8. Bien interesante. Vamos a estar muy pendientes de los verbos. Y dice, estudia constantemente este libro de instrucción, se refiere a la palabra de Dios. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Entonces aquí vemos nuevamente un mandato bien preciso sobre la vida de Josué, y cuando vemos en la escritura vemos que Josué se mantuvo en ese camino de obediencia y realmente logró ese propósito para el cual había sido él llamado. Entonces fíjense que para recapitular en este versículo, estudia.
O sea, hay una intención que Dios nos pone delante de que nosotros estemos bien claros de su palabra, que estudiemos su palabra, que la leamos, que la estudiemos. Pero también hay un segundo nivel que es meditar en esa palabra. Y la meditación nos lleva a pensar no solamente en cómo es Dios, en cómo Él trata los asuntos, cómo trata con el hombre, sino cómo nosotros podemos responder y cómo podemos revisarnos a nosotros mismos, porque la palabra de Dios es un libro de instrucción, podemos revisar nuestro andar. Entonces necesitamos no solamente leer la palabra, necesitamos meditar en ella, pero lo más importante es obedecer lo que está allí escrito. Y esto tiene una consecuencia, como veíamos en Deuteronomio, la consecuencia es que tendremos una vida de éxito, una vida exitosa, si nosotros seguimos esta regla. Vamos a un segundo aspecto con respecto a la obediencia, como lo vemos en la Biblia, y este aspecto tiene que ver con la relación que tiene la obediencia con el amor, porque una cosa es obedecer, digamos, simplemente porque tengo una autoridad sobre mí y bueno, me toca. Pero el Señor Jesús nos muestra un camino de amor, que la obediencia es con amor. Entonces fíjense que en Juan 14:21 dice, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Entonces fíjense que aquí el Señor nos muestra la necesidad de que seamos obedientes a su palabra, pero nos muestra que ese camino hay una relación directa entre la obediencia y el amor que nosotros le tenemos a Dios, que es muy diferente. Por ejemplo, que yo como hijo amo a mi padre, me refiero como un ejemplo a mi padre terrenal, que por cierto ya no existe, pero está con el Señor. Yo lo obedezco porque le amo. No le obedezco simplemente porque es mi papá y es la autoridad sobre mí, sino que le obedezco porque le amo. Ese es lo que el Señor nos está mostrando. Fíjense que el Señor fue más allá y dice que el Señor fue a la cruz. Y una de las cosas que la cruz significó para Jesús fue la obediencia perfecta a Dios el Padre. Vemos en las Escrituras que la relación de Dios Hijo, Dios Padre, Dios Espíritu Santo era una relación de amor, de compromiso, porque entendemos que Dios es uno, manifestado en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y fíjense cómo lo dice en Juan 3:16, ese verso que lo sabemos casi todos de memoria. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Jesús fue a la cruz por amor, porque nos amó. Dice la Escritura que nos amó primero. Entonces, definitivamente, la obediencia, como nos lo enseña nuestro Señor Jesucristo, es un acto de gratitud, un acto de amor hacia Él. Pasamos a un tercer aspecto y vamos un poquito más allá. La Escritura nos lleva un poquito más profundo, a aguas más profundas. Y nos enseña también nuestro Señor Jesús que la obediencia tiene que ver con una entrega. El ejemplo que Él nos dio fue que su entrega fue total, no fue parcial, sino que Él se entregó al 100%. Entonces nos enseña Él lo mismo. Nosotros somos cristianos, los cristianos fuimos llamados así primeramente porque los primeros cristianos seguían los caminos del Señor en todo. Eran como pequeños Cristos. Y eso es lo mismo para nosotros también. Entonces fíjense cómo lo dice en Filipenses, capítulo 2, versos desde el 5 al 11. Y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, fíjense que aquí el amor de Dios Hijo fue demostrado en una entrega total. Él se despojó. Y déjenme decirle, Dios no tenía necesidad de hacer eso. Dios no tenía necesidad de salvarnos a nosotros, cuerda de pecadores. No tenía esa necesidad. Sin embargo, por amor, por su amor hacia nosotros, Jesucristo obedeció el propósito del Padre y fue a la cruz, fue al extremo, al extremo. Entonces fue una entrega total. Jesús nos invita a que nosotros hagamos lo mismo. Y esto lo dijo en Marcos, lo podemos ver en Marcos 9, versos 23 al 25. Lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Y dice, entonces dijo a la multitud: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero y te pierdes o te destruyes a ti mismo? Esta es una palabra bien interesante y es fuerte. Es el modelo. Y lo que quiere decir, ¿cómo es eso de que nosotros perdemos nuestra vida? Bueno, Dios nos creó, nos dio habilidades naturales que nosotros desarrollamos en el lapso de nuestra vida terrenal, en el tiempo de nuestra vida terrenal. Pero hay algo que Dios diseñó para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos la opción de decidir si seguir el camino de desarrollar simplemente mis propias ideas, mis propios sueños, mis propios propósitos de una manera egoísta, o yo me pongo en la mano del Señor para que Él me utilice igualmente con mis habilidades, con todo lo que Él me ha dado, lo entrego para hacer su voluntad, para cumplir un propósito en esta vida, y que voy a ganar la vida eterna. Muchas veces no evaluamos o no tenemos como que esa dimensión perfecta de lo que es la vida eterna. La vida eterna es una vida de felicidad eterna, de gozo eterno. No habrá ni llanto ni dolor. El Señor promete, y el Señor es fiel. Él promete, lo que Él promete lo cumple. Así que la vida eterna es lo más grande que nosotros podemos recibir. Y mientras nosotros estamos en esta vida terrenal, entregamos nuestra vida para que se cumpla su propósito. Entonces, no hay felicidad más grande, mis hermanos, que la de un hombre o de una mujer que logre descubrir y hacer el propósito que Dios diseñó para cada uno. Eso es lo más grande. Entonces, fíjense, para ir un poco finalizando esta meditación, yo quisiera mostrar dos ilustraciones. ¿Okay? La primera ilustración es un evento que sucede que está en Marcos capítulo 10, del verso 17 al 26, en Nueva Traducción Viviente, que dice: cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho.
le dijo, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y después ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron asombrados de estas palabras, pero Jesús volvió a decir, queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Fíjense, aquí hubo una invitación personal del Señor a esta persona. Siempre en las Biblias aparece como el hombre rico o el joven rico, esta historia. Pero este hombre estaba cumpliendo con ese mandato que hablábamos al principio. Cumplía los 10 mandamientos. Pero él tenía en su corazón un gran Dios, que no era el Dios, el Rey de Reyes, sino que su Dios era el dinero, eran sus posesiones. O sea que, en otras palabras, él estaba cumpliendo, como decimos, simplemente para cumplir. Pero en su corazón, él no estaba cumpliendo totalmente esa relación de amor. Su amor estaba en su dinero. Entonces, la invitación era como leíamos antes. Mira, pierde tu vida y gana la eterna. Esa es la invitación. Muchos se entristecen cuando oyen esta palabra porque también tienen sus corazones puestos en lo terrenal. Y realmente lo terrenal es algo efímero. Nuestro tiempo en esta vida es un soplo, es efímero completamente. Hay otra historia que a mí me gusta muchísimo y es la historia del rey Josías. Josías, para entrar un poquito rápidamente en el contexto, fue un rey que comenzó a reinar cuando tenía 8 años, era un niño. Seguramente ayudado por tutores que lo ayudaban, ¿no? Tanto su padre, Amón, como su abuelo Manasés fueron reyes de Judá que hicieron lo malo delante del Señor, hicieron pecar al pueblo, lo llevaron a la idolatría, lo llevaron, por esos pecados de esos reyes y del pueblo, el Señor había prometido que iba a castigar a Judá. De hecho, este tiempo de Josías es muy cercano a la invasión de los babilonios a Jerusalén. Y es cuando destruyen el muro, destruyen el templo. Fue muy cercano a esto. O sea, que la palabra que se había dicho contra Judá estaba ya próxima, ¿no? Sin embargo, vemos que este joven, por alguna razón, posiblemente enseñado por su madre, porque por su padre no fue obviamente, o por algún tutor, tenía la inclinación de conocer a Dios. Y fíjense que voy a leer varios versos aquí. Voy a leer el verso 10, Segunda de Reyes, capítulo 22. Lo voy a leer en la versión Reina Valera. Dice asimismo, el verso 10, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Ahicán, hijo de Safán, Acbor, hijo de Micaías, y al escriba Safán y Asaías, siervo del rey, diciendo, id y pregunta a Jehová por mí. Y es cuando entonces él envía a estos siervos a consultar a Dios, porque cuando él lee la palabra de Dios, él queda asombrado porque él está viendo una realidad muy diferente en lo que está sucediendo en Judá en ese tiempo. Él está viendo un contraste allí. Se le lee la palabra del Señor y él rasga sus vestidos. Él queda completamente asombrado de Dios y dice, Dios mío, estamos mal, porque ni mi padre, ni mi abuelo, ni este pueblo te está siguiendo, no te está obedeciendo.
Entonces, él manda a preguntar a esta profetisa, Hulda, y dice, la respuesta que viene de parte de Dios es la siguiente. Dice desde el verso 16 del capítulo 22, Segunda de Reyes. Dice, así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Por cuanto oístes las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra tus moradores, contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído. Por lo tanto, he aquí que yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Entonces imagínense, este hombre quedó completamente atónito de ver cómo su pueblo se había perdido completamente, había olvidado la ley, esos mandatos de los que hablábamos al principio, y bueno, se había pervertido el pueblo. Y por lo tanto el Señor había declarado que había juicio contra Judá, cosa que sucedió pocos años después. Sin embargo, este rey dijo, no, yo estoy comprometido con el Señor. Esa acción de llorar, de rasgar sus vestidos, que también en el sentido práctico fue que rasgó su corazón, se enterneció y sufrió al escuchar la palabra de Dios. Él no se quedó allí, él comenzó a hacer reforma, comenzó a quitar a los agoreros, a los adivinos, a los brujos, a los hechiceros. Todos los altares de la idolatría fueron derribados. En fin, hizo durante su vida, él se propuso hacer lo que era agradable delante de Dios, quitar todos esos dioses ajenos que habían hecho perversión dentro del pueblo. Y dice que en el verso 25 del capítulo siguiente, capítulo 23, hay una referencia que dice, no hubo otro rey antes que él, que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. O sea que este hombre, por amor a Dios, cumplió su ley. Se entregó completamente a hacer la voluntad de Dios. Y bueno, como reflexiones finales, también como aplicaciones que podemos tener para la mañana de hoy. Lo primero, mis hermanos, es ver la obediencia como un estilo de vida. Un estilo de vida en el cual nosotros estamos comprometidos con nuestro Dios. Así como Él es fiel, nosotros al serle fiel a Él estamos comprometidos en obedecer su palabra. La voluntad de Dios es que seamos obedientes, como segunda reflexión. Es la voluntad de Dios que seamos obedientes a Él y a su palabra. Le debemos obediencia a Él. Recordemos que Él es el Señor del universo. Es nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro amigo, nuestro hermano mayor, como dicen algunos. En Proverbios 3:1 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. El deseo de Dios es que guardemos sus mandamientos, guardemos su palabra. Una vida de obediencia, a Dios, debemos verlo siempre como un acto de amor. O sea, tenemos esta vida de obediencia porque nuestra vida está ligada a Él.
y lo obedecemos porque le amamos. Sabemos que vamos a tener beneficios de esa vida de obediencia, pero que nuestra vida de obediencia sea un acto de amor hacia Él. Esto nos va a ayudar a construir una comunión constante con Él, una unión, una comunión constante, una relación de amor continua con Él a través de esta vida de obediencia. Y por último, la vida de obediencia nos va a conducir a una entrega total. Quienes quizás comienzan a caminar en los caminos del Señor les parecerá difícil, pero a medida que vamos conociendo al Señor y vamos viendo la calidad de su amor hacia nosotros, nos quedamos cortos incluso con entregar nuestra vida. Nos quedamos cortos. Dios nos ha dado todo, nos ha dado demasiado y nos sigue amando. Así que, ¿cómo no obedecer a un Dios fiel? ¿Cómo no obedecer a un Dios que nos ama tanto y que procura nuestro bien? Dice también en una escritura que los ojos de Jehová recorren toda la tierra para mostrar su favor para los que tienen un corazón perfecto para con Él. Dios está interesadísimo en bendecirnos, pero también quiere que seamos obedientes como Jesús. Él es nuestro modelo. Bueno, mis hermanos, espero que esta palabra sea de bendición para sus vidas y antes de culminar vamos a hacer una oración también. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes. Sabemos que en nuestra naturaleza es difícil el camino de la obediencia, la vida de obediencia es difícil. Pero queremos pedirte, Espíritu Santo, la ayuda tuya para que podamos vivir conforme a este camino. Te damos gracias, Señor, y te pido que bendigas a todos mis hermanos que están allí escuchando. Todo lo hacemos en el nombre de Jesús.